Buenas noches, somos alumnos del segundo semestre de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Económicas, carrera de Derecho, de la Universidad Tecnológica Indoamérica, sede Quito. Dentro del plan de estudios de la materia de Filosofía del Derecho, hemos tratado sobre tres corrientes de la filosofía del derecho, que son el justnaturalismo, el justpositivismo y el justrealismo. Y para ahondar más en este tema, contamos hoy con la gentil presencia del abogado Alfredo Gil Estrada, a quien agradecemos enormemente su presencia. Entonces, empecemos. Buenas noches, abogado. Muy buenas noches, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes y ahí compartir este pequeño foro para poder discutir y conversar un poco sobre estos temas de las corrientes de filosofía del derecho. Bueno, voy a proseguir con mi primera pregunta, que es, para usted, ¿qué es el justnaturalismo? Ya, el justnaturalismo es una corriente filosófica. Las tres corrientes que vamos a ver hoy día, los tres conceptos que vamos a ver hoy día son corrientes filosóficas, ¿no? Entonces van a estar repitiendo constantemente lo mismo. El justnaturalismo fundamentalmente se relaciona a la doctrina filosófica que parte de una serie de derechos y de situaciones propias e intrínsecas a la naturaleza. Sí, por eso es el justnaturalismo. Sin embargo, hay que ser muy claro en lo que es la naturaleza. Hablamos de la naturaleza humana, no de la naturaleza en general, sino de la naturaleza propia del ser humano. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente, esta teoría se relaciona a la ética y la moral, entendiéndose que estos derechos propios e inherentes a la naturaleza humana se encuentran en todos los seres, naturalmente, en todos los seres humanos, quiero decir, naturalmente, sin que tenga que existir alguien que le diga a usted si está bien o está mal. ¿En qué se fundamenta esto? Básicamente en que los seres humanos, por su propia composición, digámoslo así, de racionalidad, pueden entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Y según eso, proceden a sus actuaciones. Es fundamentalmente esto. Contradecir estos derechos fundamentales, naturales, sería poco menos irse en contra de la justicia, siendo justicia lo que a cada quien le corresponde. Eh, entonces, cuando usted se va contra lo que está bien, contra lo que es correcto, contra lo que es moral, usted estaría rompiendo la justicia. ¿Ok? Entonces, fundamentalmente, el justnaturalismo no es otra cosa que una corriente filosófica que nos dice que que los seres humanos tenemos la capacidad para distinguir lo bueno y lo malo y debemos actuar conforme a lo bueno. Muchas gracias. Mi segunda pregunta es, eh, ¿en qué enfoque se le puede utilizar el justnaturalismo en la actualidad? En la actualidad, bien, es muy interesante, miren, fundamentalmente el justnaturalismo no deja de ser una cuestión, como les dije anteriormente, moral. ¿Qué está bien y qué está mal? Una norma debe ser justa. Sin embargo, entramos a lo que es a, el concepto de moralidad y de justicia como relativo, como no relativo, sino como inherentes a nuestras sociedades. Entonces, cuando vemos que una ley puede ser bien escrita, pero es injusta, consideramos que lo vemos desde un punto de vista, desde un enfoque justnaturalista. Por ejemplo, para no tocar muchos temas de hoy, ¿no? Cuando salió las leyes de los nazis, por dar un ejemplo, eran leyes perfectamente escritas, correctamente escritas, aplicables con una normativa. Sin embargo, eran leyes injustas. O las leyes que sostenían la esclavitud. Eran leyes perfectamente escritas, sin embargo, eran injustas. Podríamos aplicar una visión justnaturalista con hacia toda aquella normativa que nosotros sentimos que, aunque sea correctamente elaborada, es injusta para
para los intereses generales. No entro al análisis de qué tan correcta o no es esa visión. Simplemente lo establecemos de esa manera. Es fundamentalmente, ahora, perdón, es una aplicación muy subjetiva de lo que es el derecho, ¿no? ¿Verdad? Una aplicación totalmente subjetiva. Es decir, a mí me parece que esta norma está mal y por lo tanto es injusta, y al ser injusta no debo cumplir. ¿Ok? Listo, ahora sí. Muchas gracias. Y como tercera pregunta, ¿qué característica se le puede atribuir a esta corriente filosófica en la actualidad? A ver, tenemos que separar el naturalismo en dos grandes ramas. La primera es el naturalismo teológico y luego el naturalismo laico o racional, ¿verdad? El naturalismo teológico fundamentalmente viene esto desde Grecia, viene desde la época, desde Sófocles, viene de, perdón, no es Sófocles, Sócrates, Platón y Aristóteles. Si no me equivoco, Aristóteles escribió las cartas a Nicomán, no recuerdo bien el nombre, pero se establecían todas estas situaciones en las cuales los seres humanos tenían la capacidad de escoger lo bueno, ¿no? Cuando una ley era injusta, para los griegos, por ejemplo, entraba lo que se denomina la equidad, es decir, tratamos de equilibrar esta ley injusta con una actuación justa. Sin embargo, ya pasando hacia más adelante, vemos a San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que son ya los que manejan fundamentalmente el tema escolástico. Aparte, en la ley eterna está la ley natural, ¿no? Y Santo Tomás, si no me falla la memoria, escribe Suma Teológica, y en ella sostiene que la ley no es otra cosa que el dictamen de la razón. Y esta razón, obviamente, al ser nosotros hechura de Dios, es un soplo divino que nos permite entender, como les dije, lo bueno de lo malo. Luego, Hugo Grocio ya entra a lo que es a través de su obra de Pacis et Delis, de Iure Belli et Pacis, perdón, de Iure Belli et Pacis, establece que este derecho resulta del instinto social. Él lo llamó el apetito social, apetitus societatis, ¿no? Y para él, este derecho natural, es dictado, como les decía, por la recta razón de los hombres y es en la naturaleza humana que debe estar establecida la justicia. Esta corriente del derecho tiene notables pensadores, como por ejemplo Hobbes, Baruch Spinoza, John Locke y creo que Juan Jacobo Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau, como quieran decirlo, y fundamentalmente Immanuel Kant, ¿sí? La idea es muy interesante ver que ellos tienen una idea muy, no lineal, sino muy sostenida a lo largo del tiempo. ¿Ya? Para ellos si el derecho es producto de esta naturaleza, como esta naturaleza del ser humano, y deriva de la voluntad del ser humano, pero esta voluntad influida por el raciocinio que Dios nos dio. Características, si tú las quieres ver ya como algo más particular, podríamos ver que parte de la naturaleza, esta doctrina parte de la idea de la naturaleza del ser humano y de su racionalidad, como les decía, es inalienable y es superior a la creación del Estado, busca el bien común, es de carácter universal y todos los seres humanos pueden no acceder a ella, sino que está imbuida en ellos por su propia naturaleza. ¿Ok? Muchas gracias. Perdón, no tienen, sus principios no tienen que ser redactados. Eso es algo muy interesante. Sus principios no deben ser redactados. Ya vamos a ver, cuando hablamos del biopositivismo, la completa
separación de eso, ¿sí? Pero en principio para el naturalismo, esto al estar en nuestra naturaleza, no necesita ser redactado porque todos conocemos lo que está bien y lo que está mal. Abogado, muchas gracias. Ahorita procede mi compañera Jocelyn Díaz con las preguntas del positivismo. Correcto. Buenas noches, abogado Estrada. Mi nombre es Jocelyn Díaz, estudio en la Universidad Tecnológica Indoamérica y mi primera pregunta es, ¿qué es el positivismo? Una vez más, una corriente filosófica. Se desarrolla a mediados del siglo XIX y es fundamentalmente, es una corriente que separa la moral del derecho. Para el positivismo se tiene que estudiar el derecho en sí mismo, o sea, la norma debe estar correctamente redactada y tener una función, ¿verdad? Entonces, para el positivismo, por ejemplo, he leído un ensayo mexicano muy interesante en que no le dicen tanto positivismo, sino formalismo, pero a efectos de esta conversación lo mantendremos como positivismo. Entonces, ellos establecen que lo importante es que esta razón, esta formación del derecho no únicamente depende de la razón del ser humano, sino de su voluntad. El ser humano, conscientemente de que está creando una norma, la elabora. ¿Ok? ¿Por qué tenemos el tema del positivismo? Porque Augusto Comte describe tres etapas del pensamiento humano. El primero, el estado teológico. El segundo, el estado metafísico. Y el tercero, el estado positivo. ¿Ya? Entonces ahí viene positivismo. No diré su principal exponente, pero uno que creo que es conocido por todos aquellos que estamos inmersos en el quehacer jurídico, es Hans Kelsen. El positivismo no elabora una interpretación moral sobre las leyes o las normas. Y eso es fundamental, a diferencia del naturalismo, para quien la moralidad está implícita en todos los actos. El positivismo dice no, en tanto y en cuanto esté bien hecha la norma, es válida. Es un producto de la creación racional del ser humano. Entonces, y busca a su vez, esta norma debe tener un efecto, que es el orden jurídico de la sociedad. Ya no basado en lo que nosotros creemos que está bien o mal, sino en una normativa expresa y clara que se establece a través de la elaboración escrita del derecho. Como les dije, lo de Comte, ok, Comte establece estas tres etapas del estado mental, ¿no es verdad? Y Kelsen divide, y esa es su aportación, divide el deber ser del ser. Y eso lo hemos escuchado muchísimo, en muchísimas ocasiones. Se divide, esto es lo que debe ser, pero esto es lo que es. ¿Sí? Esa división nace a través de Kelsen. El derecho, Kelsen lo reduce a la normativa jurídica, como les decía, sin importar tanto su contenido. Tiene aciertos esta visión y también tiene fallas que las veremos un poco más adelante. Como siguiente pregunta, ¿cuál es el fundamento del positivismo? Como te lo expliqué, el fundamento del positivismo es fundamentalmente que la elaboración de la normativa está regida por la razón humana, que no necesitas una intervención divina, sino que directamente esta normativa debe estar identificada con una palabra que hemos escuchado mucho, con la legalidad. La norma debe estar regida por la legalidad. Cuando estudiamos la pirámide de Kelsen, establecemos también la jerarquía de las leyes. Es decir, no es una cuestión atabiliaria, no es un tema subjetivo. Trata siempre de ser objetivo. El derecho para Kelsen
Es muy objetivo y al ser objetivo debe estar establecido en normativa. Como última pregunta, ¿a qué se enfoca el positivismo? El positivismo se enfoca a que la norma esté correctamente redactada. Una vez más, por ejemplo, vamos a un caso que ya ha tenido mucho tiempo de elaborado y que no debería suscitar mayor controversia, al menos no en estos momentos, no en esta charla. No estoy seguro exactamente, unos 40 años atrás, 40, no menos, unos 25, 30 años, 30, 35 años atrás, la homosexualidad era un delito y estaba establecida en la ley. ¿Sí? Era totalmente legal castigar la homosexualidad. Tenía toda la legalidad del caso. Ahí chocas con la visión, como les decía, del justnaturalismo. Es una norma que es válida, sin embargo, no es justa. ¿Sí? Pero eso no se derogó en un año o en un mes, tomó mucho tiempo hasta que finalmente se derogó. Volviendo al tema de los nazis, la normativa nazi, no me gusta decir Alemania, porque en Alemania también había gente que no era nazi, pero la normativa nazi era una norma muy bien redactada, además, por abogados muy capaces y muy conocedores del derecho. No creo que sea necesario mucho explicar lo que esa norma permitía y defendía en aras de la legalidad. Entonces, la visión positivista es aquella que nos dice que mientras sea legal, el fondo moral técnicamente no importa mucho. Eso. Muchas gracias, abogado. Un placer. Muy buenas noches, abogado Alfredo Gil Estrada. Yo soy el estudiante Carlos Acuña de la Universidad de Indoamérica, del segundo nivel de esta carrera. Mis motivos de mis preguntas va a ser sobre el iusrealismo. Dando un ejemplo, un análisis nos dice que el iusrealismo es una corriente que se fundamenta en la validez de las normas que se encuentra en la eficacia de estas mismas, dándonos a conocer lo que es lo más importante, el contenido, la forma y sobre todo la aplicación de las normas. Por el cual va aquí mi pregunta, ¿qué es el iusrealismo para usted? Muchas gracias. Ok, buenas noches. Mira, el iusrealismo ha sido, me han obligado ustedes a estudiarlo. Cuando yo salí de la universidad, ya son algunos años, no veíamos esa corriente. No se le paraba mucho quizás no se la estudiaba mucho porque no era algo tan cercano. Obviamente las épocas cambian y ahora se la estudia. Mira, el iusrealismo es fundamentalmente que el derecho no únicamente te consiste en normas. El derecho no es solamente con un deber ser, sino con el ser, ¿verdad? Y esto se puede identificar con la norma, pero también con el hecho, ¿ya? Tú tienes el derecho como norma del Estado, ¿no? Y también el derecho como un hecho social. Entonces no se debe limitar únicamente a lo que nos dice el Estado a través de la creación de normativa, sino también que se debe incluir a la sociedad. Por ejemplo, los jueces, cuando dictan ciertos tipos de sentencias, hay la visión de que si crean o no derechos. Recordemos que hay 4 fuentes del derecho, ¿no? Que son la ley, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. Entonces los jueces sí crean derecho, claro que no el juez de primera instancia, no estamos hablando de que ha pasado por todas las etapas procesales. Entonces, estos hechos sociales tienen que ser bien aplicados y deben ser de fácil observancia de la sociedad. Debe ser el derecho
un derecho eficaz. Es la ciencia fundamentalmente de un orden jurídico o social. Y tú tienes varios exponentes fundamentalmente en el realismo jurídico norteamericano y en el realismo jurídico danés. Lamentablemente por el tiempo no vamos a poder entrar a analizar cada una de estas escuelas, pero te diré que los escandinavos, los daneses, son mucho más radicales que los norteamericanos, porque para ellos el derecho es una gran maquinaria que tiene el propósito de proteger a la sociedad, ¿verdad? Entonces, el derecho se define como reglas de la fuerza, reglas acerca del uso de la fuerza o como un instrumento. Es muy interesante la visión danesa. No estoy tan de acuerdo, pero es lo que está ocurriendo. Es un análisis que se ha hecho y que tiene adeptos, como el justnaturalismo lo tiene y como el positivismo lo tiene. Muchas gracias, doctor. Mi segunda pregunta constaría, ¿en qué se fundamenta, cuál es el fundamento de este realismo? Ya. El realismo fundamentalmente te pone a la ciencia del derecho como una ciencia social empírica, pero es una ciencia normativa, porque no está compuesta de normas vigentes para ellos, sino de hechos sociales que se refieren a estas normas. Por ejemplo, podríamos hablar de Black Lives Matter, ¿no es verdad? Es un hecho social y hay normativa jurídica que se refiere a ese hecho social. Pero no se limita únicamente a que se vea como un hecho social, sino al carácter normativo de este hecho social. ¿Ya? Eso sería para mi criterio lo que está manejando actualmente el liberalismo. Listo, muchas gracias, abogado. Y como tercera y última pregunta, quisiera decirle, ¿en qué se enfoca este realismo? Correcto. El realismo se basa fundamentalmente en que la primacía en el estudio del derecho, lo fundamental en el estudio del derecho, corresponde a los hechos y no a las normas. O sea, el hecho da lugar a la norma. Eso fundamentalmente, eso lo dice Alfred Rose, en un estudio que hace atacando a Kelsen. Recordemos que Kelsen habla sobre la norma en sí mismo y él dice, no, es los hechos, la ciencia del derecho es la ciencia del orden jurídico o social, no es únicamente la elaboración de la norma. Se acercan bastante Ross y Kelsen a que la ciencia jurídica estudia un derecho vigente por un tiempo y espacio determinados. Pero para el realismo es una ciencia social que aplica el método analítico y empírico, con énfasis en los hechos sociales. Yo les recomiendo, para mayor análisis de esto, cuando ya tengan un poco más de tiempo, leer un análisis que hace el Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Es muy interesante y muy profundo sobre todas estas tres teorías y sobre todo con la conclusión que hace este análisis, que establece que no debemos limitarnos a una única visión del derecho, sino más bien a amalgamar estas tres visiones, ¿no? Porque como les decía, es muy posible que una norma esté bien escrita, pero que su trasfondo sea injusto. Recordemos también que lo justo y lo injusto es relativo. Y es relativo, ¿por qué? Porque ninguna sociedad es igual en sí misma. Y además estamos hablando desde el punto de vista occidental. No hemos tocado siquiera las visiones jurídicas de distintos países de Asia. Sin ir más lejos, como está de moda China, tiene una visión jurídica absolutamente diferente
a las que estamos viendo. ¿No es verdad? Quizás la visión rusa, ¿no? O eslava, si la quieren ver así, Europa oriental, es muy diferente a la de Europa occidental. La visión norteamericana no es igual, o anglosajona, si nos queremos ver más así, no es igual a la visión latina frente a la aplicación de las normas y teorías jurídicas. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos, como abogados, y sobre todo ustedes que están empezando su carrera, leer el decálogo de Couture y aplicar el punto que dice estudia, porque el derecho se transforma constantemente y cada día que estudias menos, eres menos abogado. Y yo les quiero agradecer, porque me han hecho estudiar. Me han hecho estudiar esto, y es una rama apasionante la filosofía del derecho, porque nosotros como profesionales debemos entender y recordar qué es lo que fundamenta todos estos cambios jurídicos que se van dando constantemente, todas estas visiones del neoconstitucionalismo, del positivismo, todas estas visiones y autores como Zaffaroni, que tienen visiones muy diferentes a las que quizás estudiamos hace 30 años atrás. Entonces, yo les agradezco porque me han hecho retomar temas de estudio, y los invito a que continúen siempre preparándose y llevando el derecho a nuevas alturas, y quién sabe si de repente creando Escuela Ecuatoriana de Pensamiento Jurídico, quién sabe, de repente estoy hablando con el próximo Grosio, o con el próximo Kelsen, o con ¿cómo se llama esto? Con alguien como Eduardo García Maynés. O sea, ¿por qué no? Más aún, teniendo a una dama en este grupo, las mujeres crean derecho constantemente y tienen un ámbito que aún no lo hemos estudiado profundamente y que creo que deberíamos empezar a analizar. Bien, eso sería todo. A menos que haya alguna otra pregunta que ustedes necesiten, si no, yo creo que el tiempo no nos va a dar mucho. No, con eso finalizamos, abogado. Le agradecemos que esta noche haya estado con nosotros por su tiempo y por sus muy claras y excelentes respuestas. Y le agradecemos también por apoyarnos con esa experiencia, con esos ejemplos que usted nos dio. Muchas gracias y buenas noches. Ha sido un placer. Tengan muy buenas noches y un gusto. Estoy a la orden siempre.